Curso de Agricultura Biodinámica, Rudolf Steiner. Editado por Editorial Antroposófica. Traducido por Martín Richter. Cuarta conferencia, titulada La cuestión del abonado. Como ustedes han visto en la elaboración de métodos por parte de la ciencia espiritual y también en el caso de la agricultura, se trata de descubrir el obrar del espíritu en la naturaleza en sus aspectos más amplios y abarcantes, en los grandes ciclos, mientras que la ciencia natural materialista ha llegado a limitarse cada vez más a los ciclos pequeños, a lo diminuto, aun cuando en el caso de algo como la agricultura, uno no se enfrente de entrada con lo que es absolutamente pequeño, con lo microscópico, con lo cual uno se ve confrontado tan a menudo en las demás ciencias naturales, uno tiene que ocuparse, no obstante, con pequeños ciclos y con lo que puede conocerse a partir de los mismos. Pero el mundo en el cual vive el hombre y otras criaturas terrestres no puede juzgarse solo en base a estos pequeños y restrictivos ciclos. Proceder así, como procede hoy en día la ciencia corriente, sería frente a lo que realmente importa en la agricultura, como pretender conocer la naturaleza íntegra de un hombre en base a su meñique y al lóbulo de su oreja, y construir a partir de ahí lo que se quiere estudiar. Frente a ello, tenemos que plantear nuevamente, y esto es hoy en día de la mayor importancia imaginable, una verdadera ciencia que se ocupe de las grandes relaciones cósmicas en el mundo. Las absurdas tonterías científicas imperantes hasta hace relativamente poco tiempo, en relación con la alimentación del hombre, por ejemplo, ponen en evidencia la necesidad de autocorrección de lo que hoy comúnmente se llama ciencia o de lo que comúnmente se llamaba ciencia hace algunos años. Las aseveraciones eran totalmente científicas, entre comillas. Se habían demostrado científicamente y la demostración era incuestionable una vez se aceptaban las premisas en cuestión. Se había demostrado científicamente que un ser humano con un peso promedio de 70 a 75 kilos requería alrededor de 120 gramos de proteínas. Como he dicho, estaba científicamente demostrado. Hoy en día, nadie que tenga una base científica cree ya en esta afirmación, porque la ciencia se ha corregido a sí misma. Hoy en día, cualquiera sabe que 120 gramos de proteínas no solo no son necesarias, sino que son claramente perjudiciales, y que el ser humano en realidad se mantiene sano en forma óptima con una ingestión diaria de solo 50 gramos. La ciencia se ha corregido a sí misma. Hoy en día se sabe que cuando se ingieren proteínas superfluas, originan realmente en el intestino sustancias digeridas a medias que tienen un efecto tóxico. Y si se estudia la vida entera del hombre y no solo el lapso en que se le administran las proteínas, se observa que la arteriosclerosis en la vejez es originada principalmente por los efectos tóxicos del exceso de proteínas. Así es que las investigaciones científicas referentes al hombre frecuentemente son erróneas debido a que solo consideran lo momentáneo. Pero la vida humana dura normalmente más de 10 años y los efectos perjudiciales de cosas anheladas y supuestamente beneficiosas con frecuencia sobrevienen muy tardíamente. La ciencia espiritual es menos propensa a caer en este tipo de error. No quisiera sumarme a la crítica gratuita que frecuentemente se lanza a la ciencia corriente debido a que ha de corregirse a sí misma en la forma que acabo de expresar. Se puede fácilmente comprender que esto es necesario y que no puede ser de otra manera. Pero por otro lado, es igualmente gratuito atacar a la ciencia espiritual cuando pretende tomar parte en la vida práctica, porque se ve requerida a enfocar relaciones de la vida más abarcantes y porque al hacerlo así se manifiestan las fuerzas y sustancias que se adentran en lo espiritual y no solo las fuerzas y sustancias burdas materiales. Y esto también vale para la agricultura, muy especialmente en la cuestión del abonado.
Diría que ya en la elección y uso de las expresiones por parte de los hombres de ciencia en lo concerniente a la cuestión del abonado, ya en eso queda en evidencia que apenas existe una concepción de lo que significa verdaderamente el abonado en el gran contexto de la naturaleza. Frecuentemente se escucha hoy en día la frase de que el abono contiene los nutrientes necesarios para las plantas. He dicho las frases introductorias anteriores con el propósito de mostrarles cómo ha debido corregirse la ciencia en épocas recientes y en la actualidad misma en lo referente a los nutrientes del hombre. En este caso ha tenido que corregirse debido a que partía de una concepción totalmente errada en lo relativo a la alimentación de cualquier ser, porque se suponía que lo más importante en la alimentación, no tomen a mal que diga las cosas tan llanamente, era aquello que se come diariamente. Claro está que lo que se come diariamente no deja de ser importante, pero la mayor parte de lo que se come diariamente no tiene como finalidad el ser asimilado por el cuerpo en forma de sustancia para ser depositado en el mismo, sino que la mayor parte tiene el fin de ceder al cuerpo las fuerzas que contiene para animarlo y moverlo. Y la mayor parte de lo que uno ingiere de este modo, en realidad, se vuelve a eliminar. De modo que es preciso decir que no se trata de recibir una influencia materialmente ponderable en el metabolismo, sino que podamos incorporar con los alimentos en la forma de vida la vitalidad de sus fuerzas, porque esta vitalidad la necesitamos, por ejemplo, cuando caminamos o cuando trabajamos en general, cuando movemos los brazos. En cambio, lo que necesita el cuerpo para poder depositar en sí las sustancias, para proveerse de ellas y que luego se vuelvan a eliminar en la renovación de la sustancia corporal, que se realiza cada 7 a 8 años, esto se incorpora en su mayor parte a través de los órganos sensorios, a través de la piel, a través de la respiración. De modo que lo requerido por el cuerpo como sustancia, lo que debe incorporar y depositar en sí como tal, eso lo asimila en una dosificación extremadamente sutil, lo recibe continuamente y lo concentra luego en el organismo. El cuerpo lo asimila del aire y luego lo consolida y concentra hasta tal punto que para eliminarlo necesita ser recortado luego en forma de uñas, cabellos y demás. Es enteramente erróneo plantear la ecuación alimento ingerido, paso por el cuerpo, producción de uñas, descamación de piel y demás procesos. La verdadera fórmula sería respiración o levísima incorporación de las sustancias a través de los órganos sensorios, incluso a través de los ojos, paso por el organismo, eliminación y movilidad. Por otro lado, lo incorporado a través del estómago es importante debido a que tiene vitalidad interior y movilidad, como un combustible, y confiere al cuerpo las fuerzas para la voluntad que obra en él. Uno realmente se desespera cuando confronta todo esto, que es resultado directo de la investigación espiritual, que es la verdad, con las concepciones de la ciencia actual, que sustenta exactamente lo contrario. Es desesperante ver que es tan difícil llegar a un entendimiento con la ciencia actual en la consideración de las cuestiones más importantes. Pero ese entendimiento deberá sobrevenir, porque especialmente la ciencia actual terminaría en un callejón sin salida ante la vida práctica. Y es que en su orientación actual simplemente no puede comprender ciertas cosas, aunque las mismas fuerzas espirituales llamen su atención por estar ante sus narices. No hablo de los experimentos. En general es cierto lo que dice la ciencia respecto a ellos. Son bastante útiles. Lo grave son los discursos teóricos que de ellos se derivan. De estos últimos se desprenden lamentablemente las indicaciones prácticas para los distintos ámbitos de la vida. Cuando uno considera todo esto, salta a la vista la dificultad de un entendimiento. Pero por otro lado, este entendimiento deberá sobrevenir en las esferas más prácticas de la vida, a las cuales pertenece la agricultura. Verdaderamente es preciso contar con conocimientos en los más diversos ámbitos de la vida agrícola en lo referente al obrar de las sustancias, de las fuerzas y también del modo de actuar de lo espiritual, si se pretende tratar las cosas en la forma correcta. El niño que no conoce la finalidad de un peine lo muerde, lo utiliza de un modo absurdo,
carente de sentido. Y así también se emplearán las cosas de un modo absurdo, carente de sentido, mientras no se conozca su ser y esencia, mientras no se sepa qué ocurre en los casos que les interesan. Consideremos, para concretar ideas, un árbol. Ustedes ven que un árbol se distingue de una planta anual común en que ésta se limita al carácter herbáceo, y el árbol se rodea de una corteza, de ritidoma y demás. ¿Cuál es entonces realmente la naturaleza del árbol en contraposición con la planta anual? Comparemos este árbol con un montículo de tierra particularmente rico en humus, que contenga grandes cantidades de sustancias de origen vegetal en distintos estados de descomposición y quizás también productos de descomposición de un animal. Supongamos que este sea el montículo, un montículo rico en humus, en el cual voy a practicar un pequeño hoyo en forma de cráter. En el segundo plano está el árbol. Por fuera, la parte más o menos endurecida, y por dentro, creciendo, está aquello que conduce al desarrollo y formación del árbol. Les ha de parecer curioso que trate estas dos cosas en forma conjunta, pero ellas están más emparentadas de lo que ustedes suponen, porque la tierra que se halla impregnada por las sustancias del humus en descomposición, en la forma en que acabo de describir, está penetrada por lo etéreo vital. Y eso es lo que importa. Si tenemos una tierra que por sus características demuestra contener lo etéreo vital, entonces esa tierra está en camino de convertirse en una envoltura de la planta, solo que no termina de plasmarse. No llega a ser esa envoltura que se continúa en la corteza, en la ritidoma. En la naturaleza, eso no se concreta. Imagínense este montículo de tierra con un hoyo en medio, con humus dentro de él, trabajando en el suelo terrestre, con las características peculiares que se originan en lo etéreo. El montículo se transmuta en una forma evolutiva superior, se cierra en torno a la planta. Porque cuando en la Tierra hay una parte a nivel superior con respecto al interior de la Tierra, entonces todo lo que en esa zona se halla por encima del nivel normal presentará una tendencia particular a vivificarse, a impregnarse con lo etéreo vital. Por ello, les resultará más fácil enriquecer una tierra cualquiera, una tierra de carácter mineral inorgánico, con las sustancias fértiles del humus o en general con residuos en descomposición, si erigen un montículo y le incorporan los mismos. Entonces, la tierra misma adquirirá la tendencia a tornarse interiormente viva, afín con lo vegetal. El mismo proceso tiene lugar en la formación de los árboles. La tierra se sobreeleva, rodea a la planta, eleva en torno al árbol su naturaleza etéreo-vital. ¿Por qué? Digo todo esto con el fin de despertar en ustedes la noción de que existe un íntimo parentesco entre lo que se haya comprendido en el contorno de esta planta y lo que constituye el suelo alrededor de la planta. No es cierto que la vida termine en el entorno que se halla fuera del contorno de la planta. La vida como tal se propaga hacia el interior de la tierra, en particular desde las raíces de la planta. Y para muchas plantas no hay un límite preciso entre la vida dentro de la planta y la vida en el entorno en que la planta vive. Antes que nada, es preciso compenetrarse con esta noción, comprenderla cabalmente, para poder entender realmente la naturaleza de un terreno abonado o trabajado de un modo acorde. Es preciso saber que el abonado debe consistir en una revitalización de la tierra para que la planta no se inserte sobre una tierra muerta y no tenga dificultades en realizar, merced a su propia vitalidad, lo que es menester hasta llegar a la fructificación. La planta realiza más fácilmente lo que es necesario para ello si desde un principio se halla sumida en la vida. En el fondo, todo crecimiento vegetal tiene ese carácter ligeramente parasitario, en cuanto que se desarrolla sobre la tierra viva como un parásito. Y esto debe ser así. Pero en muchas regiones de la Tierra no podemos contar con que la naturaleza misma haya aportado una cantidad suficiente de residuos orgánicos, descomponiéndolos luego hasta tal punto que la Tierra realmente se vivifique en la medida necesaria. Y debido a esto, tenemos que acudir con el abonado en ayuda del crecimiento vegetal.
Esto ocurre en menor medida en las regiones en que existe la llamada Tierra Negra, pues ella muestra en realidad que la naturaleza misma se ha ocupado de que la tierra se halle vivificada suficientemente. Como ven ustedes, es preciso comprender realmente lo que ocurre, pero es necesario adquirir aún otra cosa. Es necesario adquirir, en un término duro, una especie de relación personal con todo lo que importa en la agricultura, sobre todo una relación personal con el abono y especialmente con el trabajo con el abono. Esto puede parecer una tarea ingrata, pero sin esta relación personal no iremos adelante. ¿Por qué? La razón se las hará evidente en cuanto profundicen la naturaleza íntima de toda entidad viva. Si se acercan a esa entidad, lo vivo les mostrará siempre una parte exterior y una parte interior. La parte interior generalmente se halla dentro de alguna piel. La parte exterior está fuera de esa piel. Consideremos ahora la parte interior. La parte interior no solo tiene corrientes de fuerzas que van hacia afuera, en la dirección de estas flechas, sino que la vida interior de lo orgánico también tiene corrientes de fuerzas que son rechazadas y que van desde la piel hacia adentro. Además, lo orgánico está rodeado por fuera por todo tipo de corrientes de fuerzas. Ahora bien, existe algo que muestra muy exactamente, aunque en cierto modo de forma personal, cómo lo orgánico debe estructurar la relación entre su interior y su exterior. Todo cuanto tiene lugar en lo referente al obrar de las fuerzas en el interior del orgánico, lo que mantiene y anima la vida en el interior del organismo, o sea, dentro de los contornos de su piel, todo esto debe, disculpen nuevamente la crudeza del término, debe interiormente oler, incluso, podríamos decir, apestar. Y en esto consiste esencialmente la vida, en que aquello que diseminado difunde el olor sea en cambio retenido, de modo que las cosas que tienen olor no irradien demasiado hacia afuera, sino que sean retenidas en el interior. Hacia afuera, el organismo debe vivir de modo que libere al exterior, a través de su piel limitante, lo menos posible de todo cuanto engendre vida odorífera en su interior, de modo que se podría decir que lo orgánico es tanto más sano cuanto más huele hacia adentro y cuanto menos huele hacia afuera. Porque el organismo, en particular el organismo vegetal, está predestinado a no exhalar olores, sino a inhalarlos. Y si uno comprende el efecto beneficioso del perfume que emana de una pradera poblada con plantas aromáticas, va despertando su atención hacia todo aquello que en la vida se sustenta recíprocamente. Este perfume que emana allí, que es distinto al mero aroma de la vida, lo hace debido a razones que señalaré más adelante y que corresponden a lo que influye sobre la planta desde el exterior. El acceso a todas estas cosas ha de tener lugar en una relación personal, viva. Entonces uno se sumerge en la naturaleza real. Ahora se podrá comprender que el abonado y todo lo que se parezca debe consistir en vivificar al suelo en cierta medida, pero además en conferirle también la posibilidad de que tenga lugar en él lo que he señalado ayer especialmente, esto es, que el nitrógeno pueda difundirse de modo tal que la vida, justamente con ayuda del nitrógeno, sea llevada siguiendo ciertas líneas de fuerza. De modo que al abonar, debemos aportar a la tierra tanto nitrógeno como para que lo vivo pueda ser conducido precisamente hacia las estructuras del interior de la tierra, bajo las plantas, hacia los sitios en que la tierra debe sostener el crecimiento vegetal. Ese es el objetivo, y debe realizarse entonces de un modo estrictamente acorde con las circunstancias imperantes. Es muy significativo que al aplicar algo de naturaleza mineral, puramente mineral, como fertilizante, nunca se llega verdaderamente hasta el elemento terrenal. En el mejor de los casos, con los abonos minerales se llega a lo acuoso de la tierra, pero no se progresa hasta una vivificación de la tierra misma. De ahí que las plantas que se hallan bajo la influencia de un abono mineral demostrarán en su crecimiento que están incentivadas solamente por un fortalecimiento en lo acuoso, no por una vivificación de lo terrenal. Para estudiar estas cosas cabalmente, puede convenir
que tratemos el abono más humilde, el compost, al que incluso a veces se le desprecia. Es un medio para vivificar la tierra, en el cual se pone todo lo que son residuos de poca consideración provenientes de la agricultura, del huerto, del pasto que se marchita, hasta la hojarasca e incluso animales muertos. Estos residuos en realidad no debieran despreciarse. Conservan aún no solo parte de lo etéreo, sino incluso parte de lo astral. Eso es importante. En el compost lo que se ha incorporado tiene realmente de todo: lo etéreo vital, lo vital y también lo astral. Lo etéreo y astral se hallan ahí en un grado menor que en el estiércol y el purín, pero en cierta forma es más estable. Lo etéreo y astral se establecen más firmemente en el compost, especialmente lo astral, y tenemos que considerar esta estabilidad en la forma de vida. Lo astral en su efecto sobre el nitrógeno es contrariado inmediatamente por lo etéreo que prolifera en exceso. Una vida que prolifera excesivamente en lo etéreo en cierta forma no permite que surja lo astral en el montón del compost. Ahora bien, existe algo en la naturaleza cuyas bondades para con esta he presentado ante ustedes desde los más diversos puntos de vista. Se trata de lo calcáreo. Si agregan pues lo calcáreo al montón de compost, por ejemplo en forma de cal viva, se da la particularidad de que lo etéreo es captado por la cal viva sin que por ello se favorezca demasiado la volatilización de lo astral. De esta manera también es absorbido el oxígeno y lo astral puede desplegar en forma hermosa su actividad. Con esto se logra algo bien determinado. Se logra que al abonar con ese compost se confiera al suelo algo que presenta la tendencia a impregnar muy intensamente lo térreo con lo astral, sin pasar por lo etéreo. Imagínense, por tanto, que lo astral penetre intensamente en lo térreo sin dar el rodeo de pasar por lo etéreo. De modo que lo etéreo se astraliza, digamos, muy particularmente, y por la vía de lo astralizado se compenetra con el contenido de nitrógeno. Así surge algo que realmente se asemeja mucho a un proceso de carácter vegetal en el interior del organismo humano, pero de un carácter vegetal tal que asigna poca importancia a lo que estriba en la fructificación, o sea, que se conforma con la generación de hojas y tallos. Ese proceso que conferimos a la tierra debemos tenerlo en nosotros para poder mostrar a los alimentos en la forma de vida el camino hacia esa vivificación y movilización cuya razón de ser les he explicado. Hacia esta misma vivificación y movilización conducimos al suelo si lo tratamos en la forma descrita y con ello lo preparamos de modo que pueda producir algo que es especialmente beneficioso cuando es consumido por los animales, pues bajo su influencia desarrollan a su vez una viva actividad interior, activan y vivifican interiormente su cuerpo. En otras palabras, haremos bien en abonar nuestros pastos con este compost, y si lo hacemos en forma estrictamente correcta, obtendremos un buen pasto, especialmente si realizamos también sobre el compost otras operaciones, lo que dará también un buen heno. Pero para proceder correctamente en estas cuestiones es preciso adentrarse cabalmente en todo el contexto, porque lo que habrá de hacerse en cada caso particular dependerá en muchos aspectos del buen sentido, y este se desarrolla cuando uno se adentra verdaderamente en la naturaleza de este proceso. Ahora bien, si uno deja el montón de compost a sus propios medios en el estado descrito hasta ahora, es muy probable que desparrame su astralidad en todas direcciones. Es importante desarrollar una relación personal con estas cosas. Debemos lograr una condición en ese montón de compost de modo que huela lo menos posible. Esto es fácil de lograr tratando de amontonarlo, haciendo capas diversas unas sobre otras de material, por ejemplo, granulado de turba, luego otra capa, y así sucesivamente. Así se retiene lo que de otro modo se disiparía, porque el nitrógeno lo que busca es evadirse en forma de los más diversos compuestos. En cambio, así se le retiene. Con esto quiero dar a entender que todo el ser de la agricultura debe ser tratado con el convencimiento de que la vida, incluso lo astral,
han de ser vertidos por doquier para que todo obre y viva. Partiendo de este punto, puede surgir la siguiente pregunta. ¿Han pensado ustedes alguna vez por qué las vacas tienen cuernos o bien por qué ciertos animales tienen astas? Es esta una cuestión de extraordinaria importancia, pero la respuesta que ofrece la ciencia al respecto suele ser eminentemente parcial y superficial. Contestemos nuestra pregunta del porqué de los cuernos de las vacas. Ya dije que lo orgánico, lo vivo, no tiene por qué presentar solamente corrientes de fuerzas dirigidas hacia afuera, sino que puede también tener otras dirigidas hacia adentro. Imagínense ahora algún organismo de forma redondeada, con corrientes de fuerzas dirigidas hacia afuera y corrientes de fuerzas dirigidas hacia adentro. La cosa sería bastante diferente y se formaría algo así como una masa orgánica irregular, un tosco ser vivo. Tendríamos vacas de una apariencia de lo más extraña si las cosas quedaran así. Serían masas toscas, con pequeños rudimentos de patas, como en los primeros estados embrionarios. Tendrían una apariencia grotesca. Pero de hecho, la vaca no está organizada de este modo, sino que la vaca presenta cuernos, presenta pezuñas. ¿Qué ocurre en los sitios en que crece el cuerno y la pezuña? Son sitios que con particular intensidad envían las corrientes hacia el interior. En ellos se da algo que impermeabiliza frente al exterior. Allí no se da la comunicación como a través de la piel y el pelo, que son permeables, sino que las compuertas para lo que fluye hacia afuera se cierran totalmente. De ahí que la formación de los cuernos y las pezuñas esté relacionada con toda la configuración del animal. Muy distinta es la situación en el caso de la formación de astas. Las corrientes no son reorientadas hacia el organismo, sino que son llevadas hacia afuera. Las astas son válvulas a través de las cuales se descargan hacia afuera ciertas corrientes, no siempre necesariamente líquidas o gaseosas. También puede tratarse de corrientes de fuerza. El ciervo es hermoso porque tiene una intensa comunicación con el medio circundante, y ello a merced a que envía algunas de sus corrientes hacia el exterior y vive con su entorno, captando de este modo todo lo que obra orgánicamente en sus nervios y sus sentidos. Se torna así un animal nervioso. En cierto sentido, todos los animales que tienen astas están dotados de un ligero nerviosismo, lo cual se manifiesta en sus ojos. La vaca tiene cuernos para enviar a su interior todo lo que ha de obrar en lo etéreo astral, lo que ha de penetrar hacia su interior, hasta la organización metabólica, digestiva. Precisamente se genera mucho trabajo dentro del sistema metabólico gracias a la radiación que proviene de cuernos y pezuñas. Quien quiera comprender la fiebre aftosa, o sea, el reflejo de lo periférico sobre el tracto digestivo, deberá abarcar esta relación. El remedio para la fiebre aftosa se basa en la comprensión de esta relación. En el cuerno hay algo que por sus propiedades y naturaleza se presta para reflejar lo vivo y astral hacia la vida interna. En el cuerno hay algo que irradia lo vivo, incluso lo astral. Si pudiesen introducirse por el organismo vivo de la vaca, olerían una vez que estuviesen dentro de la panza cómo fluye lo astral vital desde los cuernos hacia adentro. El caso de las pezuñas es similar. Esto nos indica qué es recomendable para incrementar el efecto del estiércol común de establo. ¿Qué es en realidad el estiércol? Es estiércol lo que entró en el animal como alimento exterior y que fue incorporado por el organismo hasta cierto punto, que dio motivo a que surgieran en el organismo dinámicamente los efectos de sus fuerzas, pero que en realidad no se usa en primera instancia para enriquecer el organismo en sustancias, sino que se vuelve a excretar. Pero al estar dentro del organismo, se ha compenetrado con lo astral y con lo etéreo, se ha impregnado de las fuerzas astrales que sustentan al nitrógeno, ha tomado las fuerzas etéreas que sustentan al oxígeno. Con todo eso se ha impregnado la masa que ahora aparece como estiércol. Imagínense que tomemos ahora esta masa y la entregamos a la Tierra de alguna manera. En realidad, entregamos a la Tierra algo etéreo astral, que se halla legítimamente en la panza del animal y que engendra allí en la panza fuerzas de naturaleza vegetal.
porque las fuerzas que engendramos en nuestro tracto digestivo son de naturaleza vegetal. Debiéramos estar tremendamente agradecidos de que el estiércol sobre, porque éste lleva los contenidos etéreo y astrales desde el interior de los órganos hacia el aire libre. Lo etéreo y lo astral queda en el estiércol y debemos esforzarnos por conservarlos por medios apropiados, de modo que dispongamos en el estiércol de algo etéreo y astral. Por ello, influye de manera vivificante y astralizante sobre el suelo, en el mismo elemento térreo, no solo en lo acuoso, sino sobre todo en lo térreo. Así, tiene la fuerza de vencer lo que hay de elemento inorgánico de la tierra. Ahora bien, aquello que le es entregado de tal modo a la tierra, naturalmente hubo de perder la forma que tenía originalmente al ser incorporado como alimento, porque tuvo que pasar por un proceso orgánico interior del sistema metabólico. En cierto sentido, se hallará en descomposición, en desintegración, pero lo mejor es que se halle justo en el punto en que sobreviene la desintegración merced a sus propias condiciones etéreas y astrales. Entonces, concurren los parásitos, los más diminutos seres vivos. Ellos encuentran allí una buena fuente de alimento. Por eso se cree también que estas criaturas parasitarias tienen algo que ver con la calidad del abono, pero en realidad son solo indicadores de que el abono se halla en determinado estado. Pueden tener importancia debido a que son indicadores de ese estado, pero si creemos que podemos mejorar radicalmente el abono mediante la inoculación de estas bacterias y medidas parecidas, estamos equivocados. La apariencia exterior puede sugerir en un principio que así fuese, pero en realidad no es así. Volveré más adelante sobre este tema y en qué sentido estas cosas no son así. Pero sigamos ahora. Tomemos el excremento de vaca que podamos obtener y rellenemos con él un cuerno de vaca y ubiquémoslo a cierta profundidad dentro de la tierra, de 1/4 a medio metro de profundidad, en una tierra no demasiado arcillosa ni arenosa. Es mejor si la podemos elegir buena, que no sea arenosa. Merced a que hemos enterrado el cuerno de vaca con estiércol en su interior, conservamos en el cuerno las fuerzas que este cuerno acostumbraba a ejercer en la propia vaca, esto es, reflejar hacia el interior todo lo que es etéreo y astral. Debido a que el cuerno de vaca está exteriormente rodeado por tierra, todas las radiaciones que obran en el sentido de la eterización y la astralización convergen hacia el interior de la cavidad, y el estiércol contenido en este cuerno de vaca se vivifica interiormente con estas fuerzas, que atraen de la tierra circundante todo lo etéreo y vivificante. Este proceso prosigue durante todo el invierno, cuando la tierra se halla vivificada interiormente en mayor medida. Todo lo vital se conserva en este estiércol y por ello en el contenido del cuerno de vaca hay una fuerza fertilizante sumamente concentrada y vivificante. Luego se puede desenterrar el cuerno y extraerse su contenido de estiércol. En nuestras últimas pruebas hechas en Dornach, hemos podido comprobar que después de extraer el estiércol, este no tenía ya el menor olor. Eso era muy significativo. Ya no tenía olor, pero comenzó a oler naturalmente de nuevo un poco cuando se diluyó en agua. Esto demuestra que en él todo lo odorífero se haya concentrado y metabolizado. Hay una fuerza tremenda allí dentro en cuanto a lo astral y a lo etéreo que ustedes pueden usar diluyendo ahora el contenido del cuerno en agua común que quizá deba estar algo tibia una vez ha pasado el invierno enterrado. Basta con observar la superficie a fertilizar, como lo he hecho yo mismo para hacerse una idea de la cantidad a emplear. Así, para fertilizar con este abono una superficie de aproximadamente el mismo tamaño que la parte que va desde la tercera ventana hasta el primer pasillo transversal, unos 1.200 metros cuadrados, se requiere solamente un cuerno, cuyo contenido se diluye en medio balde de agua más o menos. Pero luego es necesario provocar una íntima unión del contenido del cuerno de vaca con el agua, revolviendo rápidamente en el borde del balde en la periferia, de modo que en el interior se forma un embudo casi hasta el fondo,
para que todo esté en movimiento rotativo. Luego se invierte rápidamente el sentido, de modo que ahora todo se entrevé como en un remolino que acaba girando en sentido contrario. Si esto se continúa por espacio de 1 hora, se logrará una compenetración a fondo entre agua y estiércol. Consideren ustedes cuán poco es el trabajo requerido. No será mucho el trabajo dedicado a estos menesteres. Es más, puedo imaginarme a los habitantes de la granja que de otro modo estarían desocupados, teniendo un placer especial en revolver estiércol de esta forma, al menos al principio de esta cuestión. Si los hijos o hijas de la casa se ocuparan de hacerlo, podría llevarse a cabo del modo más maravilloso, porque es una sensación muy agradable descubrir cómo se va generando un perfume tenue a partir de lo que carecía de perfume por completo. Y la relación personal que ustedes pueden desarrollar hacia estas cosas tiene un efecto extraordinariamente benéfico para el hombre al que por lo general le agrada observar la naturaleza experimentándola, y no meramente como lo indican las guías turísticas. Después, solo se tratará de esparcirlo sobre la tierra arada para que se una con ella. En superficies pequeñas esto puede hacerse con ayuda de una pulverizadora común. Se sobreentiende que será necesario construir máquinas especiales para superficies más grandes, pero si se lograra combinar el abono habitual con esta especie, diría, de estiércol espiritual, verán qué gran fertilidad puede surgir de hacer estas cosas. Se verá particularmente que esto se puede desarrollar de un modo extraordinario. Al método que acabo de describir se le puede agregar otro, que puede consistir en lo siguiente. Se toman nuevamente cuernos de vaca y se los llena, esta vez no con estiércol, sino con cuarzo o sílice, o también con ortoclasa o feldespato, que haya sido molido previamente hasta la textura de harina. Se prepara una papilla con el cuarzo molido, de consistencia bastante líquida, y se rellena con ella el cuerno. Ahora, en lugar de dejar hibernar el cuerno de vaca, se le expone al verano. Se desentierra luego de haber pasado el verano, a finales del otoño, y se conserva el contenido hasta la primavera siguiente. Luego se toma lo que de este modo estuvo expuesto a la vida estival de la tierra y se trata de un modo semejante, solo que ahora se requieren cantidades mucho más pequeñas. Una pizca del tamaño de un guisante mezclado y revuelto durante 1 hora en un balde de agua, incluso una pizca del tamaño de una cabeza de alfiler. Si ustedes rocían esto sobre las mismas plantas, no en forma de lluvia grosera, sino de un fino rociado, verán cómo esto apoyará los efectos que vienen del otro extremo de la tierra, gracias al cuerno de vaca. Y si algún día la cuestión se extiende a los cultivos extensivos, lo cual no estaría de más en modo alguno, ¿por qué no habría de ser posible contar con máquinas que no serían de difícil construcción para esparcir sobre todos los cultivos el rocío finísimo que necesitamos? Entonces verán cómo el estiércol del cuerno impulsa a la vegetación desde abajo y la sílice del cuerno tira desde arriba, ni mucho ni demasiado poco. Y el efecto podría ser maravilloso, especialmente en la producción de grano de cereales. Como ven ustedes, estas cosas se obtienen a partir de consideraciones que tienen un radio de alcance mayor, no solo de aquello que se tiene particularmente entre manos. Realmente, esto último equivaldría a pretender construir de un modo teórico al ser humano íntegro a partir de su meñique. Con ello se logra algo que no es de menospreciar, pues aquello que se investiga hoy día con el fin de que beneficie al agricultor, según se dice, estriba siempre en última instancia en estudiar cómo puede lograrse un rendimiento económico máximo. No hay mucha más preocupación que esa. Aunque uno no lo esté pensando constantemente, eso es lo que hay en el fondo de la cuestión. Y entonces uno se sorprende como agricultor cuando se obtienen grandes éxitos momentáneamente con alguna medida. Se obtienen grandes patatas, algo que tienen volumen, que se infla, pero luego no se prosigue con las investigaciones porque no es todo esto lo que más importa en la cuestión. Lo que más importa es que cuando los productos se encuentren con el ser humano, le sean de provecho para su existencia en grado máximo. Ustedes pueden, ciertamente, cultivar algún fruto de excelente aspecto en el campo o en el huerto frutal.
podrá quizá llenar el estómago del hombre, pero no beneficiará orgánicamente su existencia interior. Actualmente, la ciencia no puede llegar al punto de establecer cuál es el mejor alimento para el organismo humano, porque en modo alguno encuentra el camino para ello. En cambio, ustedes ven que lo dicho a partir de la ciencia espiritual se basa en una consideración omniabarcante de la naturaleza. Se conciben las cosas a partir de la totalidad. De ahí que lo anunciado para alguna situación en particular esté de acuerdo con el todo. Cuando se practica la agricultura de esta forma, sencillamente no puede haber otra posibilidad más que la de un resultado óptimo para el hombre y los animales. Incluso en las consideraciones se parte en todo momento del hombre. El hombre es la base. De esa forma han surgido las indicaciones dadas, a fin de que la naturaleza humana se mantenga de la mejor manera. Esto es lo que distingue a este enfoque de aquellos otros que están en boga hoy día. Los dos preparados mencionados en esta conferencia se conocen en la agricultura biodinámica como el preparado 500 y el 501.